Hola, saludos. En este video vamos a desarrollar el contenido 1.6 de la unidad 2 de primer año de bachillerato. Se trata del cubo de un binomio, parte 2. Tenemos planteado el binomio 2x más 3y elevado al cubo y nos están pidiendo que lo desarrollemos. En la parte derecha de su pantalla, allá pueden observar una pequeña regla para este tipo de binomios que dice de la siguiente manera: la primera cantidad elevada al cubo menos triple producto de la primera cantidad, es decir, de esta, elevada al cuadrado por la segunda, más triple producto de la primera por la segunda al cuadrado menos el cubo de la segunda. En este caso, entonces, aplicando nuestra regla, sería de la siguiente manera: la primera cantidad, es decir, 2x elevado al cubo, menos, porque eso nos dice la regla, triple producto de la primera cantidad, es decir, de 2x elevada al cuadrado por la segunda, que sería 3y. Luego tenemos más triple producto de la primera, es decir, de 2x multiplicada por la segunda cantidad al cuadrado, es decir, 3y elevado al cuadrado, menos la segunda cantidad, que sería 3y elevado al cubo. Entonces acá tenemos 3y elevado al cubo. Pueden observar también que dentro de las cantidades, es decir, dentro de los paréntesis, ya no voy el signo más o el signo menos. En este caso, pues simplemente se van tomando nada más las partes de los números y las letras. El signo, si observan, puede ir quedando en la parte de afuera y tiene su propia secuencia. Es decir, si se fijan, empieza más, menos, más, menos. Esa pequeña secuencia viene también parte de la regla. Si observamos, viene más, menos, más, menos. Luego procedemos con las operaciones. Entonces, en este caso nos quedaría 2 elevado al cubo es 8, es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8. Después tenemos x al cubo, tenemos x cubo menos, acá en este caso, cuando tengamos este tipo de operaciones, lo que vamos a hacer es multiplicar el número con aquel paréntesis que tiene grado 1 o simplemente con el que no tenga grado. Recordemos que cuando un paréntesis no tiene exponente, se sobreentiende que es 1, es decir, por acá también tenemos un exponente 1. Entonces, lo vamos a multiplicar con este paréntesis y los que tienen exponentes más altos, a esos lo vamos a dejar después para operarlos solo ellos. Es decir, 3 por 3 es 9, y solo se extrae y ya tenemos nuestra primera respuesta. En un paréntesis abrimos y nos quedaría 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrado, ya tenemos nuestra segunda respuesta, más. Continuando con el ejercicio, tenemos otra vez, nos dirigimos a multiplicar los paréntesis que no tengan grado, es decir, grado 1, con el coeficiente. Entonces tenemos 3 por 2 es 6x, y acá 3 al cuadrado en un paréntesis, 9, y al cuadrado es y cuadrado, y ya no tenemos potencia fuera del paréntesis. Después tenemos menos 3 al cubo sería 27, y al cubo sería 27y cubo. Entonces, nos vamos a dirigir entonces a las multiplicaciones cuando ya hemos extraído parte de la potencia, es decir, ya no tenemos potencia fuera de los paréntesis. Entonces nos quedaría 8x al cubo menos 9 por 4, 36, x cuadrado por y tenemos x cuadrado y, más 6 por 9, 54, x por y al cuadrado tenemos x y al cuadrado menos 27 y al cubo. De esta manera entonces podemos observar que no tenemos términos semejantes porque cada variable tiene su propio exponente, es decir, su propio grado. Entonces podemos observar que no hay términos semejantes. A partir de ello también vamos a aplicar la segunda forma de resolver este tipo de ejercicios. En la segunda forma lo que vamos a hacer es aplicar la estrategia que estábamos aplicando en el contenido 1.5, es decir, a partir de que tenemos un binomio al cubo, vamos a observar que nuestras respuestas van a ser 4 términos. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término.
A partir de ello, que ya estamos sabedores que son 4 términos, por acá pueden observar a la respuesta que necesitamos llegar, pero con la segunda estrategia. Y si se fijan, tenemos un término, 2 términos, 3 términos, 4 términos. En ese sentido, entonces, lo que vamos a hacer para nuestra estrategia va a ser abrir 4 espacios, 3, 4 espacios, en los cuales vamos a seguir una pequeña secuencia de coeficientes que va a ir de la siguiente manera: 1, 3, 3, 1. Entonces, para nuestra estrategia siempre va a ser abrir los 4 espacios, después la pequeña secuencia, en cada espacio va a ir un coeficiente de esta manera: 1, 3, 3, 1. A la par de esos coeficientes, lo que vamos a hacer es abrir paréntesis y escribir en cada paréntesis estas cantidades que están por acá. Entonces tenemos 2x, también tenemos 3y, tenemos 2x por 3y, tenemos 2x por 3y, por último también tenemos 2x por 3y. Ok. Luego vamos con los signos, es decir, en el caso de los signos, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña combinación de signos. Vamos a guiarnos por la secuencia de la regla de los signos acá, es decir, más, menos. Entonces, acá tenemos que este va a ser más, menos, menos. Entonces, continuando acá, más, menos, menos. Ya tenemos la secuencia de los signos. Nos hace falta un detalle importante, que son los exponentes. En el caso de los exponentes, nos vamos a dirigir a la primera cantidad, es decir, a 2x, y cada vez que vayamos avanzando hacia el segundo o tercero o cuarto término, le vamos a ir disminuyendo un grado. Empezamos entonces con grado 3, es decir, acá sería grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Después, con la segunda cantidad vamos a hacer lo contrario. Vamos a empezar en 3, después 2, grado 1 y a terminar en grado 0. Repitiendo, las potencias simplemente lo que se hacen es ir rebajando. Si tenemos grado 3, entonces empezamos 3, 2, 1, 0 y con la segunda cantidad hacemos lo contrario, es decir, 3, 2, 1, 0. Entonces, para el siguiente paso sería, si se fijan, el 1 ya no lo vamos a necesitar, ya no lo escribimos. En este caso, pues vamos a desarrollar por separadas las potencias, es decir, 2 al cubo es 8, x al cubo es x cubo y de esta forma ya no tenemos potencias fuera del paréntesis. Con este, si se fijan, está 3y elevado a la 0. Recordemos que cualquier cantidad, si por ejemplo tenemos 2 a la 0, siempre va a dar 1, independientemente sean letras, sean números, sea lo que sea, cualquier cantidad expresada o elevada a la 0, perdón, daría 1. Entonces aquí en este caso tenemos que 3y elevado a 0 es 1 y hasta ahí tenemos una respuesta. Menos, acá nos vamos a dirigir a multiplicar el 3 con el paréntesis que tiene grado 1. Entonces acá tenemos 3 por 3 es 9, y a la 1 pues simplemente es y lo que está con otra potencia, es decir, con grado 2, lo que vamos a hacer es desarrollarlo. 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x cuadrado. De esta forma ya no tenemos potencias fuera del paréntesis. Vamos con el siguiente término. Acá sería, el que tiene grado 1 es este, entonces 3 por 2 es 6x y acá sería 3 al cuadrado, 9y al cuadrado es y cuadrado, menos acá 1 ya no lo necesitamos y recordemos, todo número elevado a la 0 nos da 1 y acá 3 al cubo es 27, lo escribimos dentro de un paréntesis para dejar claro que va a ser la respuesta de todo esto. Y al cubo es y cubo. Ok, ya tenemos entonces nuestras posibles respuestas. ¿Qué es lo que va a suceder después? Venimos y multiplicamos ya de manera corrida todos los coeficientes y las letras. Entonces aquí tenemos que 8 por 1 es 8x al cubo menos 9 por 4, 36
y por x al cuadrado es y de x cuadrado, o viceversa. Usted también puede escribir de manera ordenada x cuadrado y. Eso también se puede hacer. De otra forma también tenemos más 6 por 9, 54. X por y al cuadrado tenemos x y cuadrado, menos 1 por 27 es 27, y al cubo es y cubo. De esta forma entonces hemos llegado al final de nuestro proceso. Es decir, que independientemente de los dos procesos que hayamos aplicado, llegamos a la misma respuesta. 8x al cubo menos 36x al cuadrado y más 54x y al cuadrado menos 27y al cubo. De esta forma entonces concluimos parte de nuestro ejercicio. Esta secuencia van a observar que tiene una peculiaridad, es decir, que genera ciertas preguntas. Una de las preguntas podría ser ¿de dónde saco la secuencia de los coeficientes 1, 3, 3, 1? ¿Y cómo sé que son exactamente esos coeficientes? Vamos a hacer una pequeña pausa para explicar de dónde saco esos coeficientes y vamos a explicar en qué consiste también lo que es el triángulo de Pascal. Los coeficientes para un binomio que esté elevado a cualquier potencia, llámese cuadrado, cubo, cuarta, independientemente de la potencia que esté, los coeficientes tienen una pequeña secuencia y nacen de algo que se llama el triángulo de Pascal. Algunos lo conocen como el triángulo de Tartaglia y pues también tiene diferentes aplicaciones. Está en la estadística, está también aquí en álgebra y pues nosotros nos vamos a detener a la parte que nos compete. Tenemos tres unos que están en forma de triángulo, porque eso es lo que vamos a ir haciendo, triangulando las cantidades que vayamos obteniendo. Esto es súper fácil de desarrollarlo. El triángulo de Pascal tiene dos o tres formas de hacerlo. Bueno, dos. En realidad se puede ir haciendo por combinaciones. La otra es haciendo pequeñas sumas de los números que van quedando en la parte de arriba y ese resultado se va colocando en la parte de abajo. Es decir, fíjense bien, 1 más 1 es 2, ese 2 se coloca en el centro de estos dos, por acá, a manera de que quede como reflejado que la suma de ellos dos es 2, y el triángulo de Pascal siempre empieza la secuencia 1 y termina en 1. Eso significa que para nuestra siguiente fila tendría que empezar 1 y después 1 más 2 es 3, 3 más 1, 2 más 1 es 3, perdón, y siempre termina en 1. Y así sucesivamente para cada una de las filas, es decir, 1, 4, 6, 4, 1. Después tenemos 1, 5, 10, 10, 5 y 1. Por último, vamos a avanzar hacia un último escalón que sería 6, 15, 20, 15, 6 y 1. Podemos observar también que a medida que vaya avanzando, este triángulo es un poco, bueno, es infinito en realidad porque las sumas nunca van a terminar. Cada vez que se va avanzando, se obtienen más coeficientes. También podemos observar una peculiaridad que a partir del centro, los coeficientes son simétricos. Es decir, acá tenemos 1 y 1, es decir, a partir del centro. Si se fijan, también aquí tenemos tres términos, pero el 2 viene siendo el centro y a las orillas del 2 tenemos 1 y 1. Acá tenemos 1 y 3 y acá tenemos 3 y 1. Es un tanto simétrico. Después tenemos 6, 4, 4, 1 y 1. Acá del centro tenemos 10, 10, 5, 5, 1, 1. Y así sucesivamente. Cada vez que se vaya avanzando, vamos a tener esa característica que el triángulo es un tanto simétrico. Pero en realidad, ¿para qué sirve? ¿O de qué tiene que ver con este contenido? El triángulo, cada vez que va avanzando, lo vamos a llamar un escalón, es decir, cada vez que vayamos avanzando va a ser una pequeña grada. Esa grada tiene un sentido común en el hecho de ir desarrollando nuestros binomios. Ahí tenemos nuestras gradas. Cada grada significa que es un binomio o son los coeficientes que se utilizan en el desarrollo de un binomio. Por ejemplo, aquí en este caso, recordemos que un binomio
es la formación de dos términos, ya sea A más B o A menos B. Eso es un binomio, puede ser A más B o puede ser A menos B, cualquiera de todos ellos. Es siempre un binomio. Si es de grado 1, fijémonos en esta particularidad, que tiene un coeficiente acá, 1, y otro coeficiente acá. Claro, no se escribe, pero se sobreentiende que ahí está. Entonces, estos coeficientes son estos dos que tenemos acá. Después, si avanzamos al siguiente escalón, es decir, tenemos un binomio A más, o puede ser menos, B elevado al cuadrado. Es decir, si subimos la potencia, recordemos que esta tiene una pequeña regla, que dice el cuadrado de la primera más doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Pero esto que tiene que ver con todo esto, fíjense en este pequeño detalle. Acá se sobreentiende que hay un 1 y acá también se sobreentiende que hay un 1. Y vamos a observar la secuencia de los coeficientes, es decir, 1, 2, 1, que es la misma que tenemos exactamente acá, 1, 2, 1, es la que podemos observar por allá. Luego tenemos cuando se eleva al cubo, que es nuestro caso, que sería A, puede ser también menos B elevado al cubo, que sería grado 3, es decir, tercer escalón. Acabamos un escalón, dos escalones, tres escalones, grado 3. Entonces, acá se aplica el cubo de la primera. Bueno, si es más, tenemos más triple producto de la primera al cuadrado por la segunda, más triple producto de la primera por la segunda al cuadrado, más la segunda al cubo. Vamos a observar los coeficientes. En el caso de los coeficientes tenemos que aquí hay un 1 de manera implícita y también aquí hay un 1 de manera implícita. Entonces, nuestra secuencia se desglosa 1, 3, 3, 1. ¿Qué es todo esto de acá? 1, 3, 3, 1. Por ello, cuando vamos a desarrollar un binomio al cubo, si se fijan, abrimos 4 espacios, es decir, 1, 2, 3, 4, para obtener los 4 términos que tenemos de esta manera, es decir, primer término, segundo término, tercer término, 4 términos. Entonces, los coeficientes, en el caso del segundo proceso, si usted quiere aplicar este segundo proceso, se obtienen del triángulo de Pascal. Y así sucesivamente, si usted quiere desarrollar un binomio, es decir, A más o menos B a la cuarta, este tiene su propia secuencia, es decir, no lo voy a desarrollar, solo simplemente quiero que se fijen en la secuencia 4, 6, 4 y 1. Así tendría que ir. Es decir, la primera a la cuarta más el cuádruple producto de la primera al cubo por la segunda más el sextuple producto de la primera al cuadrado por la segunda al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, el triángulo de Pascal es toda esta figura que ustedes están observando en pantalla. A partir de ello, entonces, pueden observar que la secuencia de los coeficientes cuando venimos resolviendo no es nada más que retomando esta parte de acá. Hasta acá con el paréntesis del triángulo de Pascal, entonces regresamos a otro ejercicio que es parte de nuestro contenido. En el siguiente ejercicio nos están solicitando encontrar los valores de A y los valores de B, es decir, este de acá y este de acá, para que al desarrollar todo ese binomio cumpla con las condiciones de que nos dé todo este resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar cualquier estrategia que hemos visto anteriormente para desarrollar este binomio elevado al cubo. Es decir, nosotros vamos a desarrollar, si en caso se nos olvida la regla, podemos abrir 4 espacios, recuérdense de ello, 1, 2, 3, bueno, en este caso 4, y vamos a dejar la igualdad por ahí. Ok, vamos con la secuencia de los coeficientes, 1, 3, 3, 1. Después con los signos, si en caso aquí es más, todos van a ser más, más y más. Después escribimos a la par de cada coeficiente las cantidades, es decir, en un paréntesis tenemos a x, en otro paréntesis vamos a tener by. En un paréntesis vamos a tener a x y en el otro paréntesis by.
y así sucesivamente, AX, BY, AX, BY. Ok, a partir de que ya hemos desglosado nuestras cantidades, vamos a proceder con los exponentes. Es decir, acá empezamos 3, 2, 1, 0. Después, al contrario, 3, 2, 1 y 0. En este caso, entonces, tenemos que este y este ya no lo vamos a necesitar porque siempre nos dan 1. Entonces, 1 por 1 es 1. Al final, multiplicado con este, pues simplemente nos interesa este. A elevado al cubo es igual a A al cubo X al cubo más triple producto. Si se fijan, nos vamos a dirigir a aquel paréntesis que tiene grado 1. Entonces acá nos queda 3 por BY, nos queda 3 por BY, y acá tenemos A elevado al cuadrado es A cuadrado por X al cuadrado más, y acá en este caso tenemos que 3 por AX, tenemos 3AX multiplicado con B al cuadrado es B cuadrado por Y al cuadrado más, y acá en este caso estos dos ya no los necesitamos porque 1 y después tenemos AX elevado a la 0. Eso significa que también es 1. Entonces acá B elevado al cubo es B cubo y Y elevado al cubo pues también es Y cubo. De esta forma entonces procedemos con nuestras multiplicaciones. Entonces tenemos AX al cubo más, acá 3 por 1 es 3, acá en este caso solo son letras, las vamos a ordenar. Tenemos A al cuadrado, B, X al cuadrado, Y, de forma ordenada, más 3, en este caso ordenamos en orden alfabético, A, B al cuadrado, X, Y al cuadrado. Si se fijan, lo que hemos hecho es ordenar de forma alfabética, ya que no se podían multiplicar entre ellas. Después tenemos más B al cubo, Y al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la segunda parte? Si se fijan, la segunda parte no la hemos copiado por el momento. Solo vamos a hacer de cuenta y caso que la tenemos que venir copiando. Yo simplemente vamos a escribir una coma para efecto de tiempo. Y acá, en el último paso, sí la vamos a copiar para comparar a qué son iguales todos estos términos. Entonces tenemos 8x al cubo más 60x al cuadrado, y más 150 x y al cuadrado más 125 y al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez ya hayamos tenido desarrollado nuestro ejercicio, vamos a igualar cada uno de los extremos. Es decir, este extremo lo vamos a igualar con este y este extremo lo vamos a igualar con este. Entonces, para efectos de nuestras ecuaciones quedaría a al cubo, x al cubo, quedaría igual a 8x cubo, y el segundo quedaría b al cubo, y al cubo, igual a 125 y al cubo. Entonces, despejamos nuestras variables, porque aquí en este caso recordemos que lo que nos interesa es la variable a. Entonces le vamos a quitar esa x. Tenemos entonces a al cubo va a ser igual 8x al cubo sobre, en este caso está multiplicando, pasa a dividir x al cubo, y acá tenemos b al cubo va a ser igual a 125 y al cubo sobre, y está multiplicando, pasa a dividir, tenemos que es y al cubo. Entonces, x con x se cancela y tenemos a al cubo igual a 8, pero nos falta un pequeño detalle. B al cubo igual a 125, y acá este con este se cancelan por ser partes iguales, y recordemos que necesitamos solo la variable a, es decir que para deshacernos de esa a al cubo lo que vamos a hacer es aplicar raíz cúbica, es decir, raíz cúbica de a al cubo y raíz cúbica de 8. Lo mismo por acá, raíz cúbica de b y raíz cúbica de 125. Entonces, nuestras respuestas quedarían que a es igual a 2 y b
es igual a 5. Entonces lo vamos a escribir por acá, por si acaso no se comprende por ahí. El valor de A es igual a 2 y el valor de B es igual a 5. De esta manera, entonces, ya tenemos la respuesta que nos estaban solicitando, es decir, el valor de A, que es 2, y el valor de B, que es 5. Hasta acá vamos a concluir con este contenido. Espero que se comprenda parte de lo que tienen que hacer del proceso. Yo sé que también hay ejercicios que son un tanto diferentes, que requieren ir aplicando con fracciones, pero pues las reglas y los coeficientes vienen siendo la misma secuencia. Nos quedamos acá con este video, espero que les sirva mucho para su desarrollo del contenido y también para su aprendizaje. Nos vemos la próxima.